Buenos días a todos. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, hoy tenemos una charla muy interesante porque es parte de lo que todos deberíamos hacer, un examen oftalmológico completo, que es el examen de gonioscopía. Lo va a dar la doctora Natalia Gudelo, que pertenece a nuestro grupo institucional. Natalia se formó en Medellín como médica y oftalmóloga en el CES y posteriormente hizo su segunda especialidad en oftalmosalud en el Perú con el doctor Izquierdo. Antes de darle la bienvenida, quiero presentarles este corto video de nuestro próximo congreso que se realizará el 27, 28 y 29 de marzo, al cual, por supuesto, todos están invitados y esperemos que difundan en el resto de colegas la participación en nuestro evento que va a estar desde el punto de vista académico muy interesante. ¿A dónde pone? En el 2025, la ciencia y la innovación se unen para transformar la visión. Expertos de diferentes países nos reuniremos para compartir conocimiento y avances en el campo de la oftalmología aquí en la ciudad de Cali. Del 27 al 29 de marzo, conoceremos los avances que están transformando el futuro de lo que hacemos. Con más de 10 conferencistas internacionales e invitados nacionales de gran prestigio. Nuestra agenda académica está diseñada para abordar algunas supraespecialidades de la oftalmología, como glaucoma, plástica ocular, neurooftalmología, cirugía refractiva, catarata y segmento anterior. Además, contaremos con nuestro curso intensivo creado especialmente para optómetras. Esto y mucho más en el Congreso Internacional de Oftalmología más relevante del suroccidente colombiano. Cali es un destino turístico vibrante. Ven y conoce la calidez de su gente, su belleza natural y su riqueza cultural. Mientras participas en un congreso que marcará un antes y un después en la salud visual, te invitamos a ser parte de este evento transformador. Marca la fecha en tu calendario y únete a nosotros en el Congreso Internacional de la Clínica de Oftalmología de Cali. Nos vemos en marzo. Hola, buenos días a todos. Hoy vengo a presentarles gonioscopía, una aproximación para el oftalmólogo. Hoy, en pleno siglo XXI, la gonioscopía debe realizar de todos los especialistas en oftalmología, especialmente aquellos que estén viendo sospecha de glaucoma, oclusiones vasculares, hipertensión ocular, diabéticos, ya que nos aproxima a un diagnóstico más certero del glaucoma y mejoramos el pronóstico de nuestros pacientes. No tengo ningún interés comercial en lo expuesto en esta presentación. Lo primero es esta página gonioscopy.org, es de donde saqué la mayoría de imágenes. Es un sitio creado por el doctor Wallace de la Universidad de Iowa de Estados Unidos, dedicado a un entusiasta que se dedicó muchos años a dibujar todos los hallazgos de gonioscopía. El estudio de gonioscopía por biomicroscopía del ángulo y sus estructuras tiene alta variabilidad interobservador, y con este estudio podemos mejorar ese pronóstico, como ya se los dije, poniendo un apellido al glaucoma y dirigiendo e individualizando el tratamiento que es tan importante en esta enfermedad.
debe ser realizado incluso sin que el examen sugiera ángulo estrecho, en un estudio publicado en Estados Unidos donde se evaluaron aleatoriamente 193 historias clínicas de pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Solamente la mitad de las personas registraba este registro en la historia clínica, y es bastante poco el registro. La gonioscopía cumple ya unos 110 años, se consideran dos padres de la gonioscopía. Alexio Trantas visualizó el ángulo con gonioscopía directa de forma incidental. Él estaba identando la esclera con su dedo y estaba más interesado en la retina anterior, en el cuerpo ciliar y en la ora serrata, y visualizó con un oftalmoscopio directo, identando la esclera, el ángulo camerular. Luego, en 1914, Maximiliano Salzman, por el concepto de reflexión interna total, desarrolla el goniolente. Este concepto de la reflexión interna total es que la luz emitida del ángulo camerular se refleja justo en esa interfase aire-líquido que hay en la superficie de la córnea, reflejando completamente la luz adentro del ojo sin permitir al observador evaluar esta importante estructura. Entonces se crea un goniolente con el que se cambia ese ángulo para que la luz llegue a los ojos del observador y se pueda documentar el ángulo camerular. Esta imagen que ven aquí arriba a la derecha son las primeras imágenes publicadas de gonioscopía. Miren, una sinequia anterior periférica que se implanta sobre la malla trabecular pigmentada, generando una tracción de la base del iris que debe ser diferenciada de procesos iridianos. Después, con el advenimiento de la lámpara de hendidura en 1920, se desarrolla aún más la gonioscopía, y en 1938 Goldman, bastante conocido en las áreas como de perimetría, tonometría y gonioscopía, introduce el gonioprisma, y en 1938, en el mismo año, Barkan establece el uso de gonioscopía en glaucoma. El lente de Goldman es un lente que requiere una solución de acoplamiento entre el lente y la córnea, no permitiendo hacer lo que hoy llamamos gonioscopía indirecta moderna, que es precisamente con esos lentes de base más pequeña, casi de la mitad de los del Goldman, a hacer una pequeña indentación o una gonioscopía dinámica para exaltar esos hallazgos a la gonioscopía. Y hoy los que más usamos son E6, Posner, Sussman, el que yo uso, Volk G4 y también Volk G6, que precisamente como no requieren esa solución de acoplamiento está sobre la córnea en el centro, permite hacer ese movimiento en la cámara anterior para exaltar esos hallazgos de la gonioscopía. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente en donde no podemos visualizar ninguna estructura del ángulo. Acá vemos el signo del volcán, cómo se ve un cráter en la mitad, posiblemente con un componente facomórfico, y cómo después de hacer gonioscopía, generando esos pliegues en la córnea, podemos ver un ángulo que está pigmentado precisamente por esa aposición que ha tenido el iris que pigmenta esta zona. El examinador debe estar familiarizado con las estructuras del ángulo, que se las voy a mencionar de posterior a anterior. La banda del cuerpo ciliar es la estructura más posterior. Está cubierta por malla trabecular uveal. Puede tener diferentes anchos, y depende mucho si el paciente es, por ejemplo, miope, su anchura es mayor, y si es hipermétrope es menor. Puede tener algunos vasos que, si no cruzan el espolón escleral, podemos pensar que son vasos benignos. Y cuando está la banda asimétrica, debemos pensar en recesión angular, o sea, trauma o anisometropía. El espolón escleral es quizás la estructura más importante del ángulo camerular, ya que es la porción anterior de la esclera que sobresale
es muy importante porque es la estructura que más consistencia tiene en la evaluación de los ángulos y no es dependiente o no se modifica mucho por diferentes tamaños, ametropías, em, y es bastante importante en el estudio de UM y OCT de segmento anterior. La malla trabecular pigmentada es el trabéculo funcional. Es funcional porque está justo en contacto con el canal de Schlemm, con los canales colectores y con las venas acuosas. Puede tener diferentes grados de pigmentación, incluso en jóvenes puede no verse pigmentada y es más pigmentada en iris de color café o en afrodescendientes. La malla trabecular no pigmentada, que está justo anterior de esta pigmentada que no es funcional, y justo delante de ella la línea de Schwalb, que no es más que una condensación de la membrana de Descemet. Es la porción más anterior del drenaje de la malla trabecular y en algunos casos podemos verla pigmentada, que recibiría el nombre de San Paulesi, y es muy importante diferenciar esta línea de Schwalb pigmentada con la malla trabecular pigmentada porque en muchos casos se confunde y altera el pronóstico del paciente. En el ángulo normal tenemos también ciertos hallazgos que pueden estar presentes y no necesariamente significar patología. Por ejemplo, en los ángulos, este paciente de 22 años con un ángulo pigmentado homogéneo 360 grados, podemos registrar en la historia clínica un síndrome de dispersión pigmentaria incompleto, ya que no tiene el característico uso de Krukenberg de una dispersión pigmentaria completa, simplemente para hacer una vigilancia y para evaluar en el tiempo que este ángulo pigmentado no tenga repercusión ni en el nervio óptico ni en la presión intraocular. Los procesos iridianos se pueden encontrar hasta el 30% de los pacientes, son proyecciones finas de la base del iris que usualmente se implantan en el espolón escleral y deben diferenciarse de las sinequias anteriores periféricas. La vasculatura mayor del iris, miren que tiene una disposición que es radial en la base del iris, puede presentarse hasta en 2/3 de los pacientes con ojos claros y hasta en 10% de los pacientes con ojos cafés o con iris cafés. Por regla general, si estos vasos no cruzan el espolón escleral, no nos deben hacer sospechar en patología. El embriotoxón posterior, este también es un círculo mayor del iris. Miren que uno se asusta cuando ve esos vasos tan prominentes, pero si tienen una disposición radial, no cruzan el espolón escleral, no tiene por qué causarnos ningún disconfort, simplemente seguimiento. El embriotoxón posterior, que es una implantación más anterior de la línea de Schwalb, que si no se acompaña de corectopia, policoria o sinequias anteriores de alto grado, no nos debe hacer sospechar ninguna patología. El canal de Schlemm en el posoperatorio, esto lo van a empezar a ver mucho más frecuente. Hoy los cirujanos que estamos haciendo cirugía en el ángulo, cada vez nos encontramos más con esto. Cuando hacemos una trabeculotomía o una excisión de la malla trabecular, esa malla trabecular tiende a enrollarse ahí en la pared posterior y vemos justo el canal de Schlemm que se ve blanco brillante, y esto es un signo de buen pronóstico de que la cirugía va a funcionar bastante bien, disminuyendo muy bien la presión intraocular. El reflujo normal de sangre es una sangre que se ve en el canal de Schlemm. Inmediatamente cuando veo estos ángulos en cirugía angular sé que son ojos que van a sangrar mucho más, entonces hago mi goniotomía y rápidamente pongo viscoelástico en la cámara anterior para hacer un taponamiento de este sangrado que no me impida la realización de la cirugía. Tenemos diferentes sistemas de clasificación. En 1914, Gradel y Sugar usaban un tambor de Ulbricht con el que medían en milímetros esa cámara anterior. Era muy engorroso y tomaba mucho tiempo. Schei también hizo una clasificación que es completamente al revés a lo que
a lo que hoy hacemos, cuatro completamente ocluido y uno abierto, entonces no se usa, se basa en esas estructuras visualizadas. Lo que sí actualmente está vigente es la clasificación de la pigmentación, donde un grado 4 sería un ángulo hiperpigmentado y un grado 1 con un poco de pigmentación, siendo los grados 2 y 3 los grados intermedios. Schaffer es la que más usamos en nuestra práctica. Fue descrita en 1962, es fácil, es práctica y asume un ancho del ángulo camerular basado en las estructuras que visualizamos. Entonces aquí va la primera mnemotecnia para que la usen en su práctica todos los días. Entonces es así. Si solamente veo una estructura, o sea, la línea de Schwalm, estamos hablando de un ángulo de 10 grados. En el grado 2, dos estructuras, en la línea de Schwalm y la malla trabecular pigmentada, y asumimos que es un ángulo de 20 grados. Estos dos con mayor riesgo de cierre angular persistente. Y grado 3 y grado 4, entonces grado 3, si vemos tres estructuras, miren que es muy fácil. Entonces, línea de Schwalm, malla trabecular pigmentada y espolón escleral. Una vez uno visualice el espolón escleral, ya uno puede estar tranquilo, que es una forma indirecta de que el ángulo está abierto porque está precisamente justo posterior ahí a la malla trabecular pigmentada. Y el grado 4, cuando evaluamos las cuatro estructuras, o sea, línea de Schwalm, malla trabecular no pigmentada, pigmentada, espolón escleral y hasta la raíz o la banda del cuerpo ciliar. Entonces, eso es una mnemotecnia para que ustedes clasifiquen rápidamente en la práctica los ángulos y no tengan dificultades. SPAE es la más usada en Estados Unidos. Me parece muy buena, muy bueno conocerla porque tenemos que conocer las diferentes variaciones del ángulo, además porque tiene en cuenta la inserción del iris que es tan importante para nosotros y el contorno del iris, ya lo vamos a ver por qué. Además permite descripciones cuando hacemos gonioscopía moderna, que es indentación o gonioscopía dinámica. Entonces la altura de la inserción del iris la clasificamos de la A a la E. A cuando es anterior de la línea de Schwalm, ese ángulo va a tener problemas para el drenaje. No se ve ninguna estructura en el ángulo camerular. B, que es behind Schwalm line, que es justo ahí debajo de la línea de Schwalm. C, en el espolón escleral. D, cuando está un poco más profunda. Y E, cuando está ya en la raíz o en la banda del cuerpo ciliar. El ancho angular, este es bastante bueno para VM, es tomar la unión de un tercio con los dos tercios externos del iris para asumir también un ángulo. Y por último, el contorno del iris, que esto es súper importante porque son los ángulos que más se confunden. Un iris plano, que sería el iris ideal. El otro es con convexidad anterior, que este tendría más riesgo de hacer un cierre angular persistente. El que es con concavidad posterior, que este es más que todo en síndromes de dispersión pigmentaria o en glaucomas pigmentarios, que lo que se cree es que este iris rosa aquí con estas zónulas y ahí es donde se da la liberación de pigmento. Y por último, el iris plató o iris en meseta, donde hay una anteriorización del cuerpo ciliar que genera el signo de la doble jiba cuando hacemos indentación, que lo vamos a ver en una diapositiva posterior. Estas dos de la derecha, el de convexidad anterior y el iris plató, con más riesgo de hacer cierres angulares persistentes. El Van Herik, muy usado antes del desarrollo de los lentes, es rápido, es fácil, la curva es corta de aprendizaje y es precisamente evaluar en el limbo temporal comparar el grosor de la córnea. Entonces hacemos un slit que nos permita ver el grosor de la córnea, la parte anterior de la córnea la ubicamos justo en el limbo y hacemos una comparación de lo que mide la córnea con el ancho de la cámara anterior. Miren que en este primero es una cámara completamente abierta. En este paciente, por ejemplo, es una cámara que uno ve bastante amplia en un paciente que tiene unas rupturas acá del esfínter del iris, nos debe hacer sospechar en una recesión angular. Y luego las que son más cortas, miren que acá casi que no se ve ni siquiera menos del 25% o un cuarto, es una cámara estrecha y en este paciente con cierre angular donde no vemos nada de cámara anterior. Foster intentó modificar esta clasificación ya que ella tenía un bache
y es que no tenía ninguna estadificación entre el 50% y el 100%, entonces él intentó meter el 75% acá con respecto a el ancho de la cámara anterior, perdón, el ancho de la córnea con respecto a la cámara anterior, em, y en el grado uno meter el 0, 5 y 15%. Con esto mejoró la sensibilidad y la especificidad del Van Herijk, midiendo o teniendo en cuenta una cámara anterior del 15%, es el que mejor predice ángulos que están con riesgo mayor de cierre angular. No se correlaciona bien con la gonioscopía, por eso ha caído en desuso. Los tips para una realización de gonioscopía indirecta, entonces aplicación de anestesia tópica, esperemos unos 15-20 segundos mientras hace efecto la anestesia, la cabeza bien apoyada en la banda, la marca en el canto externo para tener todo el rango de movimiento. Iniciamos con un poder de 10 dioptrías y vamos aumentando según la necesidad. El consultorio debe estar oscuro, casi que podemos modificar un 60% el ángulo si hacemos gonioscopía con luz. El haz de luz debe ser pequeño, menos de 2 milímetros, que no alcance la córnea, ya que podemos hacer aperturas del ángulo inesperadas por iluminar esa pupila. Los que tenemos brazos cortos, apoyarnos bien para no generar defectos epiteliales en la córnea. Flotamos sobre la córnea y la manera como sabemos que estamos flotando es que se va creando ahí como una interfase de aire que se mete en nuestra revisión, pero que nos habla de que estamos en un grado de superficialidad bastante bueno. Siempre iniciemos por el ángulo inferior, o sea, por el espejo superior, ya que es el ángulo más abierto y que tiene más pigmento, entonces nos da una idea general de cómo están las cosas y siempre, siempre, siempre hacer indentación, gonioscopía dinámica. Este paciente, por ejemplo, con una línea de Schwalb que se ve pigmentada, si hacemos las cosas a la ligera, podemos pensar de pronto que este ángulo está abierto, pensando que esta es la malla trabecular pigmentada, y no, miren que cuando hacemos gonioscopía, vemos que esta es la línea de Schwalb que está precisamente pigmentada y le podemos decir San Paulesi. Luego viene acá la malla trabecular no pigmentada o no funcional, esta es la malla trabecular pigmentada y este es el espolón escleral. Entonces miren que la gonioscopía dinámica nos acentúa y nos mejora esa observación. El lente de Goldman requiere una solución para acoplarse a la córnea y muchas veces nos vemos haciendo como una ventosa donde no podemos retirar fácil el lente del ojo del paciente. No luchemos contra eso, simplemente hacemos una presión en el limbo temporal para romper ese vacío que se está creando ahí entre el lente y el ojo y así poder retirar fácilmente el lente. Los tips para ángulos difíciles, entonces siempre, siempre empezar por el ángulo inferior, o sea, el espejo superior es el más pigmentado y el que mejor se ve. Siempre mirar sobre la montaña. Si no vemos ninguna estructura en el ángulo camerular, vamos a mover el lente un poquito hacia el lado que queremos observar. Ahí ese sería como lo primero que se hace. Si no lo logramos nosotros mismos haciendo el movimiento, pedimos al paciente que mire un poco hacia el lado, como ven acá en la imagen, donde no vemos ninguna estructura en el ángulo camerular, y una vez le pedimos al paciente, miren que se ve aquí la pupila, que mire hacia abajo, podemos ver a través de esa montaña o de ese iris. La cuña corneal la uso bastante en mi práctica, es crear con un fino haz de luz una cuña que no es más que la córnea posterior, que es un haz fino de luz, y otro posterior, que es más difuso, y justo donde se unen esas dos líneas es la línea de Schwalb, que ayuda mucho en ángulos pigmentados, en ángulos estrechos, ya lo vamos a ver acá en vivo y en directo. Entonces crear un haz de luz fino, inclinar la lámpara de hendidura para crear una cuña, y ahí miren, acá hay mitad del ángulo cerrado y otra mitad abierto. En ángulos pigmentados, por ejemplo, acá uno creería que la línea de Schwalb está a este nivel y pues no, la línea de Schwalb está acá.
es precisamente un ángulo que ha tenido contacto con el iris por cierres angulares intermitentes y cuando hacemos la cuña en esos ángulos pigmentados nos permite ubicarnos bastante bien. Este paciente, por ejemplo, que tiene no se ve ninguna estructura en el ángulo camerular, hacemos la cuña y casi que esa cuña está justo en la inserción del iris y no permite visualizar ninguna estructura. Esta paciente de 82 años con un diagnóstico de glaucoma de tensión normal, cuando evaluamos esa cámara, no encontraba yo ninguna estructura en el ángulo camerular y era porque todo el ángulo estaba sinequiado y cerrado y ese era el motivo de por qué el glaucoma no lograba controlarse. Fue llevada a una cirugía de catarata ya que en ángulos completamente sinequiados la iridotomía no tiene cabida, con lo que mejoramos su pronóstico. Acá en ángulos pigmentados, entonces este paciente con un glaucoma pigmentario donde hacemos la cuña y podemos evaluar mejor esa línea de Schwalb y el ojo contralateral. Esto me ayuda mucho en los pacientes que tienen, por ejemplo, los miopes, que tienen una banda del cuerpo ciliar muy ancha, que han tenido un trauma. Entonces hacer comparaciones con el ojo contralateral ayuda bastante. La gonioscopía con identación. Entonces, por ejemplo, este paciente con un cierre angular primario en quien hacemos identación, generamos unos pliegues en la córnea y podemos evaluar cuando abre ese ángulo, que es un signo de buen pronóstico de que la iridotomía va a funcionar. Este paciente nuevamente, un paciente con un ángulo que no se ve, al parecer de componente fajomórfico, que cuando hacemos identación generamos esos pliegues y podemos evaluar mejor las estructuras. Como todo en medicina, que no todo es blanco o negro, en este paciente que se hace gonioscopía con dinámica o moderna, en que hacemos identación y hay una zona donde no logramos abrir y otra donde sí logramos ver las estructuras. El signo de la doble jiba, que es precisamente en esos pacientes con una anteriorización del cuerpo ciliar, la jiba más inferior es el cuerpo ciliar que está empujando ese iris de la parte posterior y la jiba más cercana al iris que es el cristalino. Algunos ejemplos diagnósticos, entonces glaucoma de ángulo abierto, miren que acá vemos todas las estructuras, la raíz del cuerpo ciliar, el espolón escleral, la malla trabecular pigmentada, no pigmentada y la línea de Schwalb. En este paciente con glaucoma de ángulo estrecho solamente vemos una línea de Schwalb pigmentada que la podemos llamar Sanpaulés. En el espectro de enfermedad por cierre angular, este tema es apasionante, acá vemos en la izquierda el componente fajomórfico, un volcán, un cráter. Cuando hacemos identación, todo el complejo iridocristaliano se va hacia atrás, signo del volcán o de Fuji. Plató o iris en meseta, el signo de la doble jiba que les expliqué ahorita, y en glaucoma crónico de ángulo estrecho, cuando hacemos esa identación, podemos ver esas sinequias anteriores periféricas. Siempre hacer diagnósticos diferenciales de las sinequias. Las sinequias no solo las producen enfermedad por cierre angular, también tenemos cierres intermitentes, inflamación. La característica de las uveitis es que las sinequias se ubican más en el ángulo inferior y tienen una base de implantación en la malla trabecular más amplia que las sinequias por cierre angular. Membranas neovasculares, traumas o síndromes iridocorneales, que es cuando las sinequias son de alto grado o que no es más que se implantan en esa línea de Schwalb y se acompañan usualmente de corectopia y otros hallazgos en la cámara anterior. Siempre intentar saber si abre o no abre, porque eso nos va a cambiar cómo vamos a hacer las cosas. A diferencia de los procesos iridianos, como se los mencioné al inicio, que son proyecciones que no generan ninguna tracción de la base del iris y que usualmente se implantan en el espolón escleral. La neovascularización, por regla general, todos los vasos que crucen el espolón escleral son patológicos y los diferenciamos
de los círculos mayores del iris, que usualmente son en la base del iris y que no cruzan el espolón escleral. Este paciente, por ejemplo, con un glaucoma neovascular estadio 4, donde la membrana neovascular que se genera en el ángulo por simple dilatación se contrae, cierra completamente el ángulo y es un ojito de peor pronóstico. Este paciente con una oclusión venosa, donde no vemos neovasos en el reborde pupilar y hacemos una gonioscopía y vemos unos vasos que cruzan el espolón escleral. Este paciente es de mejor pronóstico a este que ya hizo el cierre angular total. Los ejemplos acá de pigmentario y pseudoesfoliativo. Entonces, pigmentario, una pigmentación más homogénea. Con pigmentación en la línea de Schwalb y el de pseudoesfoliativo, una pigmentación que es heterogénea. Algunas veces podemos ver ese material fibrilar en el ángulo y línea de San Paulesi. Recesión, ejemplos de trauma, que es recesión angular. Miren que acá hay una asimetría de la banda del cuerpo ciliar, eso nos debe hacer sospechar en trauma. También nos permite identificar la ciclodiálisis, con lo que mejoramos el pronóstico, porque si identificamos dónde está, mejoramos la manera como vamos a tratar y vamos a ir dirigidos a esa zona. Y algo que me pasó en residencia y es cuerpos extraños intraoculares. Que tiene implicación médico-legal. Pacientes con trauma, si no hay FEMA, podemos hacer una gonioscopía y a veces nos encontramos, de hecho me pasó, cuerpos extraños en el ángulo camerular que no son vistos en la lámpara de hendidura. Melanomas y otras formas de gonioscopía y evaluación del ángulo. Entonces tenemos gonioscopía automatizada, OCT de segmento anterior, UM y la intraoperatoria. Vamos a ver unas pequeñas tipsitos de cada uno, no es algo muy extenso. Entonces, gonioscopía automatizada, utiliza un lente de Goldman, entonces no puede hacer gonioscopía dinámica o indentación. Podemos tener una imagen de 16 espejos y nos grafican justo cuál es el cuadrante que estamos observando. Se debe usar una solución de acoplamiento y también tenemos una hoja impresa con una visualización de los 4 cuadrantes simultáneamente. Este estudio comparó gonioscopía manual versus automatizada en el tiempo y el disconfort percibidos por el paciente. Ambas no tuvieron diferencias estadísticamente significativas cuando se evaluó el score de dolor. Sí, la gonioscopía manual parece que era más incómoda y más dolorosa para el paciente. Este estudio también me gustó bastante porque hacen una comparación de la gonioscopía del residente con el especialista en glaucoma. Y en los primeros 10 ojos era diferentísimo. El residente no lograba llegar y aproximarse a la descripción correcta de la gonioscopía. Y en los últimos 10 pacientes, el residente se aproximó muchísimo al especialista en glaucoma. O sea, la curva de aprendizaje podemos estar diciendo que está más o menos en 70 pacientes y se logra si lo hacemos. El OCT de segmento anterior, descrita o realizada desde 1990, no invasiva y de no contacto, a diferencia de la UEM, que es no invasiva pero de contacto. El paciente está en posición primaria, a diferencia del UEM que está en posición supina. Evalúa todo lo que está delante del iris, a diferencia del UVM que tiene la capacidad de ver el cuerpo ciliar, que vamos a ver más adelante porque es tan importante, con una alta sensibilidad y baja especificidad, o sea, sobreestima bastante. Y vamos a empezar a ver, o ya hace rato hemos empezado a ver unos parámetros que nos van a ayudar a hacer una subclasificación de esos cierres angulares. Este paciente, por ejemplo, con un cierre angular primario en quien se hace una iridotomía y se puede ver cómo abre el ángulo y se aplana el iris. Y este paciente con un iris plató en donde se hace una iridoplastia. Las iridoplastias deben ser lo más periférico posible para poder generar esa cauterización o esa ablación del iris periférico y poder abrir ese ángulo. Y aquí uno pre y post. Todos estos parámetros, el AOD es uno de los más nombrados, simplemente es tomar una línea desde el espolón escleral y hacer otra línea perpendicular al iris. Todo esto se está midiendo para poder hacer una subclasificación. El índice TISA, que simplemente saca el área de recesión angular. El VM de segmento, el VM de segmento anterior, el
evalúa el cuerpo ciliar, que vamos a ver en la próxima diapositiva porque es tan importante. Aquí el principal problema o lo más controversial es saber dónde está el ápex para poder hacer esa medición, si es en el punto del mayor receso o si es en el espolón escleral. Ahí, por convención, se ha propuesto que la línea superior sea pasada a través de la malla trabecular y la línea inferior justo donde se inserta el iris. Para poder hacer unas mediciones de ese ángulo. Otros parámetros, por ejemplo, la distancia de los procesos trabeculociliares. Sabemos que si esos procesos iridianos cruzan la malla trabecular pigmentada, van a tener problema, va a tener ese drenaje problema. Y resistencia, con aumento de presión intraocular. El grosor iridiano también está bastante implicado en cierres angulares persistentes. El mal control de la acomodación y la iluminación es lo que lleva a inconsistencias. Está tomada en un cuarto oscuro y en un cuarto con iluminación. Miren que se puede modificar casi un 60% el ancho del ángulo. Aquí, por ejemplo, la importancia de saber cómo se inserta ese iris en el cuerpo ciliar. Acá una inserción basal que conlleva mayor riesgo a cierre angular, más apical, que son más los iris plato, perdón, de inserción mediana, y luego el de inserción apical. Por eso la VM le gana un poquito al OCT porque permite evaluar ese cuerpo ciliar. Reporte de la Academia Americana de Oftalmología, algunos a los que les gustan los números, el ángulo camerular tiene una sensibilidad y especificidad para detectar estrechez en un 22 grados. El AOD, el valor de corte es 0,29 con una sensibilidad del 85% y especificidad del 90%. Viene en discusión y en controversia cuál es mejor, si el AOD 500 o el AOD 750. Todavía no logramos saber cuál es mejor. En un estudio realizado en 247 pacientes de Singapur, el mejor en detectar fue AOD 750. Lo que pasa es que la poca definición del espolón escleral llevó a que se descartara el 25% de la muestra. La conclusión entonces aquí en este metaanálisis fue que existe correlación buena entre la gonioscopía, siendo estas cuantitativas y no cualitativas. Recuerden que es muy importante saber si hay sinequias anteriores periféricas, si hay pigmentación o si hay neovascularización, que eso no nos lo va a permitir saber el VM y el OCT de segmento anterior. El VM es el que mejor información da de hallazgos anatómicos, y el OCT es usado más como en altos volúmenes para investigaciones porque es más práctica y sencilla de realizar. Gonioscopía intraoperatoria es lo que más me gusta hoy en día de la gonioscopía. El que no esté haciendo gonioscopía preoperatoria no va a poder hacer gonioscopía intraoperatoria. Esta gonioscopía es directa. A los que están iniciando gonioscopía intraoperatoria les recomiendo empezar con el Volk Transcend Goniosurgical Lenses, ya que con su anillo de Thornton permite hacer movimientos suaves del ojo. A mí se me estaba complicando un poquito la vida con este anillo porque se me enredaba la sutura, y ya que estaba un poquito más avanzadita, estoy trabajando con el Swan Jacobs y con el Ocular Hill Open Access Surgical Gonio, que es bastante bueno. Vienen otros tipos, de manos libres, que es el Oculus Gonio Ready, que permite al cirujano usar las dos manos, estar más cómodo, y los descartables de uso único. Todo esto es importante porque estamos logrando llegar a esa zona del ojo donde se da el mayor drenaje del humor acuoso, que es la inferonasal, como pueden ver acá demostrado en este estudio. Entonces, tips para un comienzo exitoso de gonioscopía intraoperatoria: si es el ojo derecho, inclinar la cabeza del paciente al lado izquierdo, y si es el ojo izquierdo, inclinar la cabeza hacia el lado derecho, tener 100% enfoque y zoom, manualmente enfocar el iris periférico ahí justo donde está al lado del ángulo, para tener todo el zoom con el pedal, no tensionar las manos. Eso suena como sencillo, pero hay que ser consciente de que no podemos tensionar la mano y debemos flotar sobre la córnea, y el disco de acoplamiento entre el lente y la córnea debe ser en montañita para permitirnos mejor flotación.
en las conclusiones, entonces mejoremos el pronóstico de nuestros pacientes. Si hacemos gonioscopía, podemos poner apellido a ese glaucoma y podemos hacer un tratamiento más individualizado, más selectivo, que hoy por hoy va a mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, entrénense, hagan gonioscopía preoperatoria, luego intraoperatoria, todos los pacientes con cirugía, a quien les hagan cirugía de catarata, miren ese ángulo para que se vayan entrenando, adquieran los lentes y ver, ver y ver. Es el principal mensaje. Muchas gracias a todos. Nuevamente invitarlos al congreso que se realizará en la ciudad de Cali, un escenario inigualable para el conocimiento, siempre ha sido de una alta talla mundial, 27 y 28 de marzo. Si tienen alguna duda o quieren profundizar en algo, les dejo ahí mi correo electrónico. Bueno, Natalia, muchas gracias. Pues efectivamente cada vez que revisamos este tema, para nosotros es fundamental recalcar en nuestro medio que tenemos residentes de diferentes escuelas, médicos que les ha gustado el glaucoma y que practican. ¿Hay un eco? Ahí. No podemos olvidar como parte de nuestro examen oftalmológico completo Sigue el la eco. góndola. De pronto, Edgar tiene el computador y el celular. Abierto Ahí, mejor. No. Sigue. Me vas a pasar al otro. Gracias. Entonces, pues la primera parte importante es para todos, ¿no? Residentes, oftalmólogos que les gusta este área, que no podemos seguir saltándonos este examen fundamental porque pues a veces cometemos errores en diagnósticos o hacemos procedimientos que en un momento dado no están indicados. Lo segundo es lo que presentó Natalia como resumen en los métodos diagnósticos del ángulo, en donde nosotros nos vemos abocados a tener diferentes aparatos, que todos tienen su indicación, pero tal como lo indica Natalia, en el sumatorio de las cosas, pues una persona entrenada en gonio tiene la posibilidad de hacer un examen dinámico, que no lo tienen las máquinas, las otras nos complementan y sigue siendo, por lo tanto, nuestro estandarte en esta evaluación. Muy bien, entonces abro la posibilidad a las personas que quieran discutir sobre el tema. Buenos días. No, Natalia, muy buena presentación. Me parece que este tema es apasionante para nosotros los glaucomatólogos, pero como bien lo dices, es parte de la rutina del oftalmólogo en general aprender a hacer gonioscopia y por lo tanto siempre tiene mucha utilidad. Yo sigo insistiendo en que la gonioscopia dinámica es fundamental, se debe hacer siempre y cuando se necesite, es decir, en ángulo estrecho siempre dar gonioscopia dinámica, en ángulo abierto de pronto no es tan necesaria, pero en ángulo estrecho siempre hacer gonioscopia dinámica. Entonces, esto no se puede hacer con Goldman, definitivamente tiene que tener lentes de gonioscopia, lentes de diámetro pequeño que pueda deprimir la córnea en el centro y abrir el ángulo en la periferia, que es lo que no puede hacer el Goldman. Eso por un lado. Entonces deben adquirir su lente de gonioscopia, pero de los de diámetro pequeño. Yo insisto, es mucho mejor hacer gonioscopia con lentes con mango para obtener una mejor posición y estar más lejos del ojo y de pronto para mí esos lentes que tienen un anillo que sostiene el lente y que permite girar el lente, entonces le da la posibilidad de con las dos manos girar el lente y quedar en la misma posición cómoda como uno quiera estar con estos lentes de gonioscopia de modernos, como lo mencionó Natalia,
con mango y con anillo que sostenga el lente para que se pueda girar y tener buenas posiciones para gonioscopia. Y tercero, realmente solo entendiendo que la mayoría de los pacientes que se quedan ciegos en el mundo por glaucoma son por ángulo estrecho, obliga a aprender la gonioscopia y a aprender la gonioscopia dinámica. Hacer la gonioscopia dinámica, por eso insisto en la consecución de estos lentes. Y tengo que mencionarlo, cuando se evalúan cámaras anteriores por Van Hering, en muchas ocasiones se toman decisiones sin hacer gonioscopia, error fundamental, solamente con Van Hering. Segundo, ante la duda de gonioscopia de ángulo estrecho, se ordena VM y uno encuentra informes de VM que siempre lo he dicho, que deben hablar de ángulo estrecho pero no cerrado. El ángulo para nosotros cerrado es el que está sinequiado, el que no abre. Y eso no se evalúa con VM, no lo pueden evaluar. Y con mucha frecuencia encontramos pacientes que son evaluados para tomar decisiones entre comillas, objetivas, decisiones objetivas de calificación de indicación de iridotomía periférica con VM, y cuando llega el paciente a la evaluación y uno lo ve y tiene el ángulo abierto y no tiene un ángulo estrecho. Entonces, no solamente no es un ángulo estrecho, sino que es un ángulo abierto, por lo tanto, no considero correcto tomar decisiones con VM. Insisto, debe ser, para mí es más importante la evaluación clínica porque podemos hacer gonioscopia dinámica, es decir, podemos hacer indentación. Y como muy bien lo mostró Natalia, en algunos casos uno puede tener una configuración del iris que no le permite ver el ángulo, pero si hace indentación lo ve y está perfectamente sano el ángulo. Entonces, pues puede ser un ángulo estrecho, pero un ángulo que no está sometido a estrés y uno en un paciente joven lo puede observar. Eso es fundamentalmente no, y quisiera insistir en que ahorita tenemos con el nuevo topógrafo que nos acaba de llegar, tenemos posibilidad de evaluar, de hacer OCT, tomografía de segmento anterior, que incluye ángulo, y lo tenemos aquí en la clínica. Entonces, si tenemos dudas, podemos utilizar esa herramienta. Yo estoy en esa de cualificar ese examen como tal, independiente de la topografía como tal. Eso quería agregar. Muchas gracias, Natalia. Muy buena presentación. El doctor Castro lanzó la mano. Sí, muchas gracias, Natalia. Muy bonita presentación, muy buenas ilustraciones. Yo creo que el que no sabía. Se fue su voz, doctor Castro. Ay, muchas gracias. Muy bonita presentación. Creo que los residentes aprendieron gonioscopia mucho. Les falta practicar. Como dijo Poncho, pues la gonioscopia es subjetiva. Y si bien una persona con buena experiencia y con el gonioscopio apropiado puede hacer diagnósticos muy precisos, pues la subjetividad determina que yo ponga ese lente y diga lo que quiera decir que vi, o sea, estoy influenciado por mi interpretación. Y en el marco de que la iridotomía periférica es uno de los procedimientos más abusados, por lo menos yo lo veo así, pues en mi práctica, no sé qué tanto estudio haya de procedimientos innecesarios. No es fácil hacerlos, pues por todas las implicaciones éticas que esto tiene y hasta médico-legales. La pregunta que te haría es, hoy en día,
en una institución como la clínica, donde hay aparatos, hay VMs, hay OCTs, hay MS-39, medidores de ángulo, para tomar la decisión de hacer una iridotomía periférica profiláctica, debería pedirse algo más allá de la gonioscopia. Debería documentarse con algún método más objetivo. Y un corolario de esto es eh, la gonioscopia con la pupila dilatada, presión y gonioscopia con la pupila dilatada. ¿Tiene algún valor para decidir, digamos, en un paciente con un ángulo eh, estrecho, intermedio, que no está claramente de un lado ni del otro, dilatar pupila, tomar presión, volver a hacer gonioscopia, ¿tiene algún valor? Gracias, doctor. Lo primero es que no es costo efectivo hacer a todos los pacientes que tengamos duda de si está estrecho o no. Yo pienso que uno puede pedir un concepto de alguien especializado que pueda de pronto ayudar porque no es costo efectivo y es un desastre para el sistema de salud ordenar ayudas diagnósticas a en todo aquel que estemos sospechando ángulo estrecho. Por regla general, si ese ángulo no tiene ninguna consecuencia negativa, o sea, no hay aumento de la presión intraocular y no hay glaucoma, es un ángulo que en general uno puede seguir en el tiempo, hoy es como lo más aceptado, ¿cierto? Lo que me veo en la práctica, a veces los más difíciles es el que tiene sospecha de glaucoma, o sea, donde no hemos podido identificar daño estructural o funcional, está sospechoso, el nervio se ve excavado y tiene ángulo estrecho. Ese paciente para mí es difícil porque podemos estar como no haciéndolo y esperando de pronto mucho, pero es un paciente que se puede seguir de pronto más cercano, cada 4 meses, ¿cierto? Para nosotros poder determinar la pertinencia de la iridotomía. Entonces, si no hay ninguna consecuencia negativa de tener el ángulo estrecho, es decir, no hay aumento de la presión intraocular, no hay uveitis, no hay glaucoma, no es necesario realizar una iridotomía de entrada, uno puede explicarle al paciente que puede hacer un seguimiento. Obviamente hay un subgrupo de pacientes, por ejemplo, iris convexos, iris plató, síndrome de iris plató, que pueden llevar a un cierre angular persistente y ahí en ese paciente uno debe conversar bien para tomar la decisión en conjunto. Si es un paciente que está tranquilo y que accede a que se haga el seguimiento, yo usualmente le hago el seguimiento y no toco ese paciente. Si es un paciente que lo veo ansioso, que tiene, por ejemplo, familiares cieguitos por glaucoma y eso, ahí pues yo soy como más tentada a inducir el procedimiento. Y la otra pregunta es sí, definitivamente sí. Cuando dilatamos la pupila y hay aumento de la presión intraocular, quiere decir que ese paciente en condiciones de penumbra puede estar elevando la presión ocular. También el grado de elevación nos puede inducir más a hacer em, em, iridotomía a no hacerla, pero definitivamente si dilatamos la pupila y es una presión que se sube, quiere decir que ese paciente va a tener problemas de presión y de glaucoma, entonces sí puede ser una ayuda. Y yo creo que tiene razón en lo del costo, pero que habría que balancearlo contra el costo de iridotomías innecesarias, ¿no? O sea, uno tendría que hacer un estudio, bueno, ¿cuánto me vale estudiar los pacientes que están en duda y no hacerles iridotomía o hacerle a muy poquitos los que resultan positivos y cuánto me valen los exámenes? Porque Sí, yo uso mucho hoy por lo menos en mi UM. experiencia, te comento. Yo le comentaba al residente ayer, yo creo que yo hago unas 3 ideotomías al año, 3 o 4. Obviamente no es mi campo, no son el tipo de pacientes que recibo, pero sí veo por lo menos unos 40 pacientes al año a los que les digo, no, usted no necesita ideotomía y que vienen ya con la orden aprobada, ¿sí? Y que les hago todas las Sí, cosas.
el concepto general es si no hay una consecuencia negativa, hoy con el estudio SAC que se publicó, el estudio chino que ha sido pues súper nombrado en los últimos 5 años, ese paciente tendríamos que tratar 40 pacientes para que uno se salve del cierre angular y de hacer glaucoma. Ese es como el NNT que reportó el estudio y realmente es, o sea, la regla general es si no hay consecuencia negativa, o sea, si no hay aumento de la presión ocular, si no hay glaucoma, uno puede hacer seguimiento, ¿cierto? Yo utilizo mucho, por ejemplo, hoy VM para medir el lens volt. Yo creo que la doctora Todavía Catalina no se mueven el daño. se está aterrorizada con mis lens Volt porque cada vez me encuentro más componente facomórfico. Entonces, son pacientes que de pronto de entrada, si ya tienen cierta edad, uno podría pensar más en una faco que en una iridotomía y es como para lo que más lo uso. Realmente quistes o pseudo cierres por otras cosas no lo veo casi en la práctica. Lo que más me encuentro hoy es componente facomórfico en los cierres angulares. Yo estoy de acuerdo con Alberto, totalmente de acuerdo. Y realmente, Natalia, tú lo sabes, hay mucha comentarios de que las iliostomías innecesarias, obviamente remunerativas, existen. Y yo también recibo muchísimos pacientes para segunda opinión, y la mayoría no tienen eh, el ángulo que le llamábamos ángulo cerrable. ¿Sí? Antes decíamos ángulo estrecho y ángulo cerrable. Y realmente el concepto de cerrable hoy se mantiene en el sentido de que en la gonioscopia uno vea con señales de contacto iridotrabecular, huellas de que el iris ha estado en contacto con el trabéculo. Entonces uno los busca y si las encuentra, esa es una señal de que el ángulo se puede cerrar y que puede estar tratando de cerrarse. Más aún, si uno ve una sinequia, con que vea una sinequia o ya tiene señales de que probablemente ese ángulo estrecho está empezando a cerrarse. Entonces ahí está la indicación. Pero solamente eso se ve si se hace indentación, si se hace conoscopia dinámica. Por lo tanto, insisto, yo honestamente recibo esos pacientes y muchos de esos pacientes los recibo con VM y donde VM califica ángulo cerrable y créanmelo, yo le hago la gonioscopia y el ángulo es abierto. ¿Y por qué salió así? Yo no sé por qué salió así en el No, VM. ella sobreestima. Muchísimo. Entonces, yo Alfa no sé usted honestamente cómo lo ve. creo que no es un parámetro porque eso lo estaban cogiendo las entidades para exigir el VM como método para quitar la subjetividad del oftalmólogo. Pero realmente no he visto una buena correlación del VM con los ángulos. También está como la contraparte, y es que, por ejemplo, los últimos 2 pacientes en los que he hecho iridotomía, ojos únicos, y les pregunto yo, bueno, habían ido a un oftalmólogo, ah, sí, doctora, pero todo se veía bien y nadie indicó nada. Cierre angular en un ojo, pérdida completamente de la visión, una señora de unos 75 años, le hice la iridotomía en el ojo contralateral, eso sí, pues sí hacen cierre angular en un ojo, va el otro para lo mismo, entonces ahí sí, piénselo. Y el que hice hace nada, esta semanita, un paciente joven que tiene glaucoma de ángulo estrecho avanzado en un ojo y el avanzado con ya PL, casi que absoluto, y en el otro iridotomía por ninguna parte. Entonces yo como que a veces también está como el lado también opuesto de a veces si se duda o, ¿cierto? Entonces, esos pacientes que ya tienen en un ojo un daño muy severo, muy marcado, no lo duden, o sea, el ojo contralateral lo necesita. Ya que tocaste el tema de la cirugía catarata como tratamiento del ángulo estrecho, yo les haría una pregunta a Poncho, Edgar, Natalia.
Paciente mayor de 70 años con una catarata leve o moderada y ángulo estrecho. ¿Tiene sentido hacer iridotomía o es mucho más lógico hacer la cirugía de catarata? O sea, empujar un poquito más una cirugía de catarata. Depende. Si ya ha perdido algo de visión, yo le hago la faco. Si no ha perdido nada de visión, o sea, si alcanza a corregir el 20/20, 20/25 con sus lentes y eso, yo le hago la iridotomía. Pero si veo que ya está perdiendo visión, 30, 20/30, 20/40 ya con gafitas y veo, yo le hago la faco de entrada. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y de hecho hay estudios en que han comparado. A unos pacientes les hacen iridotomía, a otros les hacen la FACO. Y cómo van esos pacientes y van mejor con su FACO, porque el ángulo abre bastante. De hecho, la FACO baja un poquito la presión también. Y ¿De acuerdo? también, pues, saber que la cirugía es más difícil. O sea, un ojo estrecho no es para cualquier cirujano. O sea, tiene que ser una persona que haya tenido como ese contacto con esos ojitos pequeños, porque si te vas a aventurar a hacer una faco en un ojo que está 20/30, 20/40, pues no puede ser ahí, pues como que estamos empezando y de una me meto a hacer, no. Hay que tener como cierto entrenamiento en esa faco porque es diferente. La Y, dinámica del ojo es diferente. y a propósito, ahí sale la duda y sale la pregunta que se la hice al anestesiólogo aquí un día, que el paciente tenía un ángulo estrecho importante y tenía una catarata, como tú lo mencionas, y yo le llamé al anestesiólogo: ¿cuántos pacientes se les ha cerrado el ángulo y han presentado hipertensión ocular al dilatar la pupila en cirugía? ¿A cuántos se les ha cerrado el ángulo y han presentado un ataque agudo de glaucoma intraoperatorio? Porque esa duda persiste con la pregunta de Alberto. Ninguno, ninguno, porque con el anestésico se relajan los ojos y el ángulo abre un poquito. Entonces, Sí. no debe haber ese temor que al dilatar la pupila para la cirugía vaya a ser el cierre angular preoperatorio. ¿Sí? En el fellow, por ejemplo, a todos los pacientes con glaucoma ángulo estrecho, de entrada, lo primero, manitol, antes de dilatar. Manito. A todos. Manitol intravenoso, baja cantidad. Yo al principio acá en la clínica pedía y pedía manitol y entonces la doctora, la anestesióloga decía, confíe, usted lo hace muy bien, no sé qué. Yo le decía, sí, pero es que me va bien es por el manitol. Entonces, incluso hice un escrito de por qué manitol, manitol, manitol. Y ya estoy un poquito más tranquilita, pues siempre lo pido y a veces cuando ya veo pues que son pacientes que definitivamente no pueden manitol, pues le digo, bueno, no, pues dale, no lo pongamos manitol, pues y yo miro a ver aquí, como, pero sí manitol antes de dilatar sería como un buen consejo. Yo tengo un complemento a eso que dice Poncho. Pues en una práctica de retina dilatamos de rutina a todos los pacientes y hago algo pues que los colegas de glaucoma les parece una barbaridad y- y dicen que uno debería estar detenido por hacer eso. Y es dilatar No, los pacientes antes de verlos. no, Claro, de hecho hay un sí tengo, estudio, sí tengo una hojita de entrenamiento para la persona que dilata, primero para que ilumine el ojo, evalúe la cámara anterior y haga unas 2 o 3 preguntitas antes de echar las gotas. Pero yo confieso que ocasionalmente se me cuelan pacientes con ángulo estrecho, inclusive pacientes que venían con orden de iridotomía periférica para un segundo concepto y los dilataron antes de yo verlos. No he visto el primero que haga un bloqueo. es En muy, sí, 40 años dilatando pupilas rutinariamente, no he visto el primer. cierre regulares persistentes por el mediático es muy raro. Persistente es muy raro. Ya si uno ve que se le eleva la presión, ahí podría de pronto ponerle una pilocarpina y ya después Desde de que luego, termine su evaluación, desde luego, pero es muy raro, es todo demasiado eso. raro. Cuando me doy cuenta pues, que el diagnóstico era ángulo estrecho, pues entonces lo dejo un rato más, lo dejo hora y media, le tomo presión, vuelvo y lo miro. Y a mí me sorprende que nunca ha habido
pues, he desencadenado. Y hay colegas de glaucoma que dicen que yo debería estar pues en la hoguera porque No, estoy no, de verdad. generando glaucomas agudos, ¿no? Y digo, pero yo llevo 40 años haciendo eso rutinariamente, eh, porque es que si no se le duplica a uno el número de pacientes, pues si uno tiene que entrar al El paciente tiempo. y sacarlo otra vez y volverlo a entrar y el viejito que se demora media hora entrando y saliendo, pues equivale a ver 40 pacientes en vez de 20. Entonces, pues sí es una medida de eficiencia. Y yo creo que hacer gonioscopia con la pupila dilatada y tomar presión con la pupila dilatada, pues es muy válido como recurso diagnóstico. Ok. Bueno, gracias a todos. Estamos entonces por terminada la sesión. Feliz día para todos. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Gracias, doctora.